Estamos con Carlos Rivera, jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal. Lo primero quisiera preguntarle, buenas noches, Carlos, esta revelación de Nativa, donde se dice que las 17 necropsias son heridas de bala. ¿Qué opina de esta información, doctor Rivera? Pablo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mira, en realidad es un hecho trágico, ¿no es cierto?, para comenzar. Creo que la parte humana es lo más importante en estos asuntos. En segundo lugar, creo que la revelación del médico legista de Juliaca da cuenta de un hecho particularmente grave. Es decir, que el fallecimiento de personas está relacionado a actos particularmente violentos que tienen que ver con un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza y que en ese momento constituye una evidencia de crímenes contra los derechos humanos. Y que por lo tanto el curso de las investigaciones tiene que tomar esto como una base fundamental para el desarrollo de las investigaciones. Es decir, ha sido, si estamos hablando de 17 casos, ¿no es cierto?, todos ellos producidos en un solo día, es difícil que esa circunstancia sea el resultado de decisiones individuales o el resultado de la casualidad o de la emoción violenta de uno u otro efectivo policial. Es un hecho de esta naturaleza, con una evidencia del tamaño que está mostrando el Instituto de Medicina Legal, me parece que dan cuenta de un hecho particularmente grave que hay que enmarcarlo en una grave violación de los derechos humanos que es atribuido a elementos de las fuerzas del orden, en este caso la Policía Nacional, ¿no? La fiscal de la Nación ha denunciado ayer a la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Tarola, los dos ministros del Interior y el ministro de Defensa Jorge Chávez por delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. ¿Le parece, ha visto el documento de la denuncia? ¿Le parece que está...? No he visto la denuncia, he visto el anuncio público de la Fiscalía de la Nación del inicio de investigaciones de diligencias preliminares, ¿no es cierto? Me parece que es correcto, porque hay denuncias que me parece que se han estado presentando desde diferentes lugares del Perú. Ahora, yo tengo una observación de carácter legal, más allá de reconocer como corresponde la gravedad extrema de los crímenes, que son constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, no veo por ningún lado que aquí exista un delito de genocidio. El de genocidio es un crimen particularmente grave, es un crimen internacional y que amerita una evidencia que creo que en las circunstancias que hemos visto simplemente no existe. Creo que el Ministerio Público tiene la posibilidad, en términos de control de legalidad, de eliminar esa imputación o la existencia de una investigación por ese delito. Sí creo que amerita el desarrollo de investigaciones por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, siguiendo la pauta de un caso emblemático que la propia Fiscalía de la Nación ya desarrolló hace algunos años en el caso de Inti Bryan contra Manuel Merino, contra Angelo Flores y contra Gastón Rodríguez. Es decir, me parece que ya hay una pauta justamente sobre autoridades políticas, sobre las cuales se sospecha, porque ese es el elemento de información que ahora se tiene, de o haber dado órdenes o haber permitido que estos eventos ocurran. Tengo la impresión de que respecto del caso de Merino estamos en un caso infinitamente mucho más grave, ¿no es cierto? En el caso de Merino se imputaban crímenes ocurridos la noche del 14 de noviembre del 2020 y aquí se está imputando crímenes que ocurrieron en una secuencia histórica de por lo menos 2 semanas durante el mes de diciembre y un día en el mes de enero. Y por lo tanto, creo que hay no solamente mucho más información, sino hay una secuencia de hechos que va a apuntar directamente a que se tomaron decisiones o en el sentido de haber dado órdenes directas o se permitió una actuación absolutamente violenta y desproporcionada de la policía cuando se tenía conocimiento que se estaba disparando a eliminar y a matar. La comunidad internacional está preocupada por lo que está pasando en el Perú. Hoy día la misión dirigida por Estuardo Ralón de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en el Perú, se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué es lo que le preocupa a la comunidad internacional de lo que está pasando en estas últimas protestas? Mira, desde la Comisión Interamericana y desde otras instancias, entiendo que la próxima semana viene un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creo que hay una doble preocupación. Uno, primero, esta sensación, y no tan sensación, sino situación de degradamiento de la democracia. En un mes hemos pasado de ser un país en crisis a un país que está en un abismo que pareciera no tener fondo, ¿no? En el que se están contabilizando 40 muertos, ¿no es cierto?,
Por lo tanto, las condiciones de la vigencia de la democracia me parece que es un elemento central de la preocupación de las organizaciones internacionales, pero también el uso desproporcionado de la fuerza, el hecho de que se esté contabilizando 40 personas fallecidas como consecuencia de una indiscriminada represión policial y militar, es un dato que no habíamos visto en el pasado inmediato y que me parece que es un asunto grave por las circunstancias que va acompañando el curso de las investigaciones, ¿no es cierto? El hecho de que pareciera que hay una voluntad del Ministerio Público de que estos hechos sean investigados por crimen organizado, es decir, pretendiendo más bien criminalizar a las víctimas o a los heridos o a los protestantes, ¿no es cierto? Me parece que es un dato bastante malo. Como también la reactivación del terruqueo como medio institucionalizado, en el sentido de que se estén creando, como el día de hoy ha ocurrido, fiscalías especializadas para ver solamente casos de terrorismo, como si el Perú estuviese viviendo una asonada terrorista, digamos. Creo que hay hechos de violencia que tienen que ser calificados como corresponde, pero sí nos preocupa el curso de las investigaciones. Una de las cosas que, digamos, se ve cuando está hablando el jefe de Medicina Legal de Juliaca es que quiere dar a conocer como que la contundencia, ¿no? Dice, son 17 necropsias, todas están conformadas así y son heridas de bala. Así es. ¿Por qué la urgencia de estas autoridades fiscales salir a decirlo, digamos, a 3 días de lo que ha pasado? Sí, porque me parece que probablemente desde Medicina Legal estén viendo que ese curso de las investigaciones no vaya a darse en el sentido que realmente corresponde. Digo, en el sentido, ¿cuál es el sentido que corresponde? Que esos casos sean investigados por una Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos. La de Lima o la de Ayacucho son fiscalías que tienen competencia nacional y por lo tanto es a esa subespecialidad del Ministerio Público la que debería corresponder. No le corresponde investigaciones de este corte, de crímenes contra los derechos humanos, a fiscalías de crimen organizado, porque se corre el gravísimo riesgo de que las fiscalías terminen criminalizando a las víctimas. Y me parece que el mensaje no podría ser ese, desde la perspectiva del trabajo del Ministerio Público, ¿no? Y creo que hace bien Medicina Legal en hacer público esta evidencia de carácter forense, porque creo que no solamente ratifica que las víctimas han fallecido y han sido literalmente asesinadas como consecuencia de disparos de armas de fuego, sino que teniendo 17 casos, me parece que el Ministerio Público seguramente va a optar por el camino de construir un patrón respecto de los disparos, ¿no es cierto?, la ubicación en el cuerpo de los disparos, como en el 14 de noviembre, la Fiscalía concluyó de que los disparos a las 2 víctimas, pero a otros tantos heridos, estaban ubicados en el tercio superior del cuerpo humano, y por lo tanto la Fiscalía concluye que, tratándose de personal profesional como la policía, no puede ser el resultado de una casualidad, ¿no es cierto?, te están disparando a matar. Una de las cosas que va a determinar el viernes que entre el informe de la Comisión Interamericana es las autoridades políticas y la responsabilidad, digamos, no es que va a meter a nadie en la cárcel, pero hay una responsabilidad. Sí. Estamos hablando de Congreso, el Ejecutivo, y también estamos hablando de lo que queda de la sociedad civil. ¿Cómo está? ¿Por qué no están hablando? ¿Por qué no hay puentes entre unos y otros? Mira, yo tengo la impresión de que vivimos un momento en el que no hay punto de contacto, ¿no es cierto? Las protestas violentas, pero protestas que se están realizando en diferentes partes del Perú, no terminan de tener un punto de contacto con lo que escuchamos de la gente del gobierno, ¿no es cierto? En la conferencia de prensa que Otárola realiza el lunes en la noche, en la que terruqueó a medio mundo, dijo que eran unos miles de personas vinculados al narcotráfico, a economías ilegales y a una supuesta pretendida hecho para mí alucinante de que hay una penetración boliviana en sus deseos de controlar la política peruana. O sea, si ese es el mensaje desde el Ejecutivo, me parece que no se entendió nada, pero además no solamente no se entendió nada, sino que no se está estableciendo ningún punto de comunicación, de búsqueda de algún nexo de encuentro para buscar una salida política que creo que es lo que correspondería. La respuesta en los días siguientes ha sido básicamente bala y represión. Eso yo creo que ayuda a presentar el peor panorama posible. Un panorama en el que nadie quiere sentarse a ninguna mesa de diálogo y un panorama en el que, por un lado, hay una reacción que hay que saber interpretarla desde las diferentes regiones y desde el Ejecutivo
no hay ningún ánimo de entender lo que está ocurriendo. Recuerdo, digo, con un tanto pasmado esas declaraciones de Dina Boluarte el lunes en la tarde, ¿no? Cuando en pleno acuerdo nacional dice que ella no entiende a los hermanos que están protestando. Ya, yo creo que debe ser una de las imágenes más tristes de un político en la historia de la República, ¿no? De no entender qué cosa es lo que está ocurriendo en sus propias narices. Pero ese escenario es en realidad peligrosísimo, ¿no es cierto? Porque a pesar de que hemos vivido un mes completo de represión con 40 muertos, pareciera ser que no hemos llegado al punto final de la crisis. Y pareciera ser una crisis en pleno desarrollo, ¿no? ¿Cuán grave es que a una persona le digan, digamos, ya no solo es terruqueo? ¿El terruqueo qué es el terruqueo para usted, Carlos Rivera, que ha estudiado en la San Marcos y sí, es abogado y, digamos, ya también investiga derechos humanos? Entonces te metes en todas para que te digan terruco. Mira, yo creo que la estrategia, la táctica del terruqueo, yo creo que es una búsqueda de eliminar al otro, ¿no? De destruir al otro. Sobre la base de un conocimiento de la sociedad completa, de que el terrorismo fue una de las peores cosas que nos ocurrió. El terrorismo ha significado de los peores capítulos y más sangrientos de nuestra historia. Y el hecho de que se terruquea con el que simplemente se disiente, con el que simplemente opina de manera diferente, es una búsqueda por eliminarlo, ¿no es cierto? Es una búsqueda por negar cualquier tipo de posibilidad de reconocer una personalidad, una dignidad, o una representación, y desconocer absolutamente tu opinión. Eso me parece que es lo que ha venido preponderando, y me parece que también la expresión de diversas autoridades, ¿no? Incluyendo lamentablemente el primer ministro, también a la propia presidenta de la República, a otras autoridades como el alcalde de Lima, de decir como que hay los cholos del Perú están viniendo a Lima y esos cholos son la expresión de un nuevo terrorismo. Eso me parece que es de las cosas más horribles que he escuchado en los últimos tiempos en la política, que dan cuenta de una absoluta falta de comprensión del problema que el Perú está viviendo, el problema político que está viviendo, ¿no? La crisis es política y una de las cosas que está pasando también, además de esta crisis en la cual estás terruqueando al otro, que no se está escuchando al otro, es que desde las autoridades ya de Puno no quieren hablar con las autoridades de Lima. Exactamente. ¿Quién establece los puentes? Mira, esa es una gran pregunta, ¿no? Ayer leía un post de Sagasti, del expresidente Sagasti, que planteaba que sea un comité interreligioso. Hay que tomar en cuenta una propuesta de esa naturaleza, porque me parece que si algo ha perdido la presidenta Boluarte y el Ejecutivo con la matanza de Puno del día lunes, yo creo que es el poco crédito político democrático que tenía cuando ella asumió el proceso de transición el 8 de diciembre, el 7 de diciembre del año pasado, sí, ¿no es cierto? Lo ha perdido. Es decir, un gobernante para conducir inclusive un proceso de transición tiene que tener un elemento mínimo de legitimidad, ya no solamente legalidad. Y me parece que Dina Boluarte lo ha perdido. Y creo que Dina Boluarte siente que eso ha ocurrido, esa pérdida, y por eso es que no termina de dar la cara en un momento en el que tendría que ser la presidencia de la República la que enfrente políticamente una situación de esta naturaleza, y que no simplemente diga, oye, policía, tú encárgate, porque ya tenemos una experiencia de esa naturaleza. Los inicios de los 80 fue eso, ¿no? La imagen de un presidente en su nube, y simplemente dándole una carta blanca a los militares y a la policía para que resuelvan el problema del terrorismo, que decía que lo iban a resolver en 6 meses y duró 2 décadas completas. Para cerrar, ese es el escenario, ¿no? Es terrible el escenario. Para cerrar, quería saber, el expresidente Alberto Fujimori está investigado por las matanzas, condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta por delitos de lesa humanidad. Así es. ¿Cuán cercano es el escenario para la actual presidenta y los ministros por estos casos que están pasando, que todavía no terminan, ¿no? Así es. Mira, no tengo ninguna duda que lo que corresponde es, más allá de la calificación por homicidio, por lesiones, que es la que entiendo la Fiscalía de la Nación ya ha abierto, y ojalá que conduzca regularmente una investigación de esa naturaleza. Creo que, de acuerdo al derecho internacional, estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, tanto las de diciembre como las de enero. No tengo ninguna duda que ese es el contexto y, por lo tanto, el marco normativo y las obligaciones que tiene el Estado peruano. En ese momento, sobre todo, el Ministerio Público, que es el encargado de conducir las investigaciones, es en el marco de obligaciones de que las investigaciones no sean formales,
de que las investigaciones sean de verdad efectivas, eficaces, que haya una participación de las víctimas y que el Estado comprometa todo tipo de esfuerzos para llevar adelante investigaciones en un tiempo oportuno, porque finalmente tenemos experiencia también de que cuando se deja pasar el tiempo, lo que comienza a imponerse son criterios de impunidad, ¿no? Carlos Rivera, jefe del área legal, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por esta Paola. alternativa. Un gusto.